Gloria a Dios. Pues hermanos, solo recordaros a apagar los móviles. 3 o 4 veces hemos oído el móvil sonar en el tiempo de alabanza. Ahora es el momento de apagar el móvil. Una horita sin móvil no pasa nada, así que ahora sería el momento para apagarlo, para no distraer a la gente durante la prédica. También felicitaros por estar espabilados, por haber adelantado la hora. Si alguien entra hoy una hora tarde, no vamos a reírnos de ellos. Tendremos misericordia, ¿no? Pero bienvenidos a la casa del Señor. La hermana estará grabando aquí con la cámara porque está haciendo una especie de traducción para la gente, nuestros hermanos sordos. Por eso está la cámara y por eso llevo un traje y estoy bastante bien peinado hoy. Por eso estoy un poco más guapo, ¿no? que normal. Bien. El título del mensaje en esta mañana es Cristo, la piedra viva. Cristo, la piedra viva. Y me alegro que algunos habéis ya leído el versículo de antemano. Algunos ya habéis dicho antes de empezar el culto que estáis leyendo el pasaje en vuestras casas y ya sabéis de lo que vamos a predicar en esta mañana. Cristo, la piedra viva. El cristianismo se trata de la persona de Jesucristo. Él es el eje, Él es el centro, Él es el motor de todo. Sin Cristo no podemos conocer a Dios. Sin Cristo no podemos ser salvos. Si tuviéramos que resumir el evangelio cristiano en una sola palabra, esa palabra sería Cristo. Cristo. Cristo es el mensaje. No obstante, cuando Cristo nació, Simeón, un anciano, un siervo del Señor, profetizó a María, la madre del Señor, y a José. Y él dijo lo siguiente, en Lucas 2, versículo 34. He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Es decir, esta profecía quiere decir que Jesús va a conllevar una doble verdad. Por un lado va a ser aceptado, aclamado, celebrado, engrandecido, mas por el otro lado Jesús va a ser rechazado, odiado y menospreciado. Esta profecía se cumplió al pie de la letra en los días del Nuevo Testamento y se sigue cumpliendo hoy día en el siglo XXI. Para algunos Jesús es un olor a vida, para otros Jesús es un olor a muerte. Y en los últimos años, en los últimos siglos de la historia de la Iglesia, se ha enseñado muchas herejías tocantes a Cristo para quitar nuestra fe en Él. Nombraré algunas de las más importantes en la historia de la Iglesia. Algunos, por ejemplo, en la historia de la Iglesia han negado que Jesucristo sea Dios, diciendo que es un simple hombre, que Él no es la segunda persona de la bendita Trinidad. Jesús es un hombre con una conciencia de Dios muy elevada, que es un maestro religioso, es un maestro de ética. Jesús no es Dios. Otros han dicho que Jesús no era un ser humano, era una especie de fantasma que daba apariencia de ser humano. Esto lo enseñaban los gnósticos, que casi acabaron con la Iglesia en los siglos II y III. Otros han negado que Jesús haya nacido de una virgen. Por ejemplo, los teólogos liberales que se están levantando en España en nuestros días enseñan esto. Jesús no nació milagrosamente. También los teólogos liberales de nuestros días niegan que Jesús resucitase corporalmente. Dicen que Cristo resucitó de una forma poética, metafórica, simbólica en los corazones de los discípulos. Pero el cadáver de Jesús de Nazaret se quedó en la tumba. Entonces Cristo, una y otra vez, a lo largo de los siglos, ha sido el objeto de disputas, de controversias, porque Simeón profetizó por el Espíritu Santo, diciendo que muchos iban a amar a este hijo, pero muchos iban a odiarle. Y el versículo que vamos a analizar en esta mañana habla de esta verdad de Simeón. Pues vamos a ver la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, y el versículo que nos toca en esta mañana es el versículo 4. 1 de Pedro capítulo 2, y estamos leyendo el versículo 4, y el título del mensaje es Cristo, la piedra viva. Así que si alguien quisiera leer solamente hoy el versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, deseada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sí, y cuando aquí se refiere a la piedra viva, ¿de quién está hablando aquí Pedro? Sí, Cristo mismo, en efecto. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bien, estamos en esta segunda sección de la carta
hemos hablado de la primera sección, del 1:1 hasta el 1:12, donde Pedro predica el Evangelio. El Evangelio. El Padre nos predestinó. El Hijo derramó su sangre por nosotros. El Espíritu nos ha regenerado. Y luego a partir del 1:13 hasta el 2:3, el versículo que predicamos la semana pasada, Pedro está hablando de santificación. Y nos da varias motivaciones para ser santos. Y hemos explicado que las únicas personas que obedecen estas motivaciones son personas renacidas. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y amamos estas motivaciones y estas ordenanzas y abrazamos los mandamientos del Señor. El que es nacido de nuevo, para él los mandamientos del Señor no son gravosos. Mas el que no es del Señor se opone a lo que Dios dice. Y ahora bien, aquí en el versículo 4, no es que estemos entrando en una tercera sección de la carta. Yo lo llamaría un subpunto de la santificación. Hoy empezamos con el versículo 4, y lo que Pedro va a hacer del versículo 4 hasta el versículo 11 de este capítulo es centrarse en la doctrina de la elección. Pero dentro de este tema omniabarcante de santificación. Por lo tanto, si tú estás apuntando el bosquejo de la carta de 1 de Pedro, el primer punto sería Evangelio, 1:1 hasta el 1:12. El segundo punto sería santificación del 1:13 hasta el 2:3. Y ahora abriría aquí un paréntesis llamada elección. Pero elección pertenece a santificación. Porque en realidad la Biblia nos enseña que el que Dios elige será santificado. El que es escogido por Dios será santo, sí o sí. Y si una persona no anda en santidad, es evidencia de que no es del Señor. Por ejemplo, pensamos en Jesucristo. Jesús, la piedra escogida de Dios, el elegido del Padre, el predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos dice en Juan 17, versículo 19, yo me santifico a mí mismo, para que los discípulos también sean santificados. Es decir, elección y santificación no se pueden separar. Si divorciamos estos dos conceptos, no estamos siguiendo la sabiduría celestial del Espíritu Santo. Elección y santificación siempre andan juntas. Entonces lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios es seguir el ejemplo de Cristo, santificándonos para la gloria de Dios, apartándonos para su fama, su nombre y su gloria. Y lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas, pues en Semana Santa también vamos a predicar sobre la resurrección del Señor, pero en estas exposiciones sobre 1 de Pedro hasta el versículo 11 vamos a estar hablando de la doctrina de la elección. Hoy la elección de Cristo y luego a partir de la semana que viene la elección de nosotros como pueblo de Dios. Vamos a dividir entonces el texto en esta mañana en los siguientes 4 puntos. Estamos predicando el versículo 4 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Y los 4 puntos son los siguientes y están sacados textualmente del versículo. 1. Acercándoos a Él. Acercándoos a Él. Ese sería el primer punto. Segundo punto, piedra viva. Que a primera vista suena un poco raro eso, ¿no? Una piedra viva. ¿Quién ha visto alguna vez una piedra viva? Suena contradictorio, ¿no? Piedra viva, vamos a explicarlo. En tercer lugar, desechada ciertamente por hombres. Rechazada, menospreciada. Desechada ciertamente por hombres. Y finalmente el cuarto punto, la última parte del versículo, más para Dios escogida y preciosa. Repito rápidamente. 1. Acercándoos a Él. 2. Piedra viva. 3. Desechada ciertamente por hombres. Y en cuarto lugar, más para Dios escogida y preciosa. Ahí está el bosquejo. Voy a quitarme esta chaqueta antes de derretirme. Hace calor aquí arriba. Muy bien. Leamos entonces el texto para empezar en esta mañana. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primer punto aquí, acercándoos a Él. Acercándoos
a Él. Pues como bien ha dicho Ramón, que debería dejar de bailar, ¿no? Para no hacerle daño a las piernas. Él nos ha dicho ahora mismo que la piedra viva es Jesucristo. Entonces, cuando tenemos aquí el texto, acercándonos a Él es Jesucristo. Acercándonos a Él. Algo interesante a nivel lingüístico para empezar. Aquí el tiempo verbal en griego implica que es algo que hacemos una y otra vez, continua, constantemente. El que es regenerado, el que está siendo santificado, el que ha sido elegido por el Padre, es una persona que una y otra vez se acerca a la persona de Jesucristo. La vida de un cristiano saludable, espiritualmente hablando, es una persona que se acerca al Señor una y otra vez. De la misma forma que nuestra fe cristiana nace con una mirada de fe en el Salvador, esta misma fe es la que caracteriza toda nuestra caminata de santificación aquí en esta tierra. No puede decir, mira, yo confié en Cristo hace 22 años y ya se acabó todo. No, hasta el día de hoy sigo confiando en el Señor, sigue creyendo en el Evangelio, sigo dependiendo del Señor con todas mis fuerzas y todo mi corazón. Él es mi roca. Pablo había dicho exactamente lo mismo. En 1 Corintios 15, versículo 1, él dice lo siguiente: os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ahí está la mirada inicial de fe. Hemos creído en el Señor. En el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Hay tal cosa como un creyente falso. Hay tal cosa como una persona que por las emociones del momento, por el llamado al altar, por la musiquita de fondo, por el carisma del predicador, ahora es tu momento, ahora recibe a Jesús. Y hay personas que por todo el espectáculo que montamos, parece ser que hayan aceptado a Cristo, parece ser que se hayan convertido de verdad, sin embargo no son del Señor. Porque el que es de verdad nacido de arriba, permanece en la fe, persevera en la fe hasta el fin. El que es del Señor no simplemente es una persona que mira al Señor con una mirada de fe en un momento muy emocional de su vida y luego se olvida del Salvador. No, un creyente nacido del cielo confía en el Señor en el día a día, de fe en fe, de confianza en confianza, mirándole al Señor. Hermano, hermana, si de verdad has nacido de arriba, la misma clase de fe que te caracterizó a ti hace 15, 20, 25 años, sigue estando en ti en esta mañana. Sigues amando al Señor, sigues deleitándote en Él, sigues encontrando el todo de tu existencia en Él. Es señal de que de verdad has nacido de arriba. El no regenerado se olvida del Señor. Y cuando se presentan problemas o dificultades o tentaciones o engaños de este mundo, el no regenerado se marcha. Pero el que es del Señor persevera hasta el fin. El que es del Señor no simplemente tiene una mirada de fe instantánea, sino que toda su vida está caracterizada por fe y amor por el Señor Jesucristo. Ahí podemos ponernos a prueba para ver si de verdad somos del Señor. Estamos metidos entonces en una guerra civil. Tenemos enemigos por fuera, tenemos enemigos por dentro, pero los que son del Señor vencen porque aman al Señor Jesucristo. Cristo es nuestro capitán. Cristo es fuerte en batalla. Cristo guardará a los suyos hasta el fin. No hay quien prevalezca contra Él ni contra sus estatutos. Y menos mal, nuestro Salvador Jesucristo es tan poderoso como fiel. Tan fiel como poderoso. Él guardará todas sus promesas. Y Él nos dijo en Juan 17, versículo 12: Padre, a los que tú me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la Escritura se cumpliese. Cristo sí o sí guardará a los suyos. ¿Cómo puedo saber si uno de los suyos? Porque persevero en la fe, porque sigo amando al Señor de la misma forma que hace 25 años. Ahí está la señal de una persona verdaderamente nacida de lo alto. El cristiano entonces es llamado a acercarse al Señor, a deleitarse en el Señor, a estar en la presencia del Señor una y otra vez. No somos llamados a hacer la pelota a los peces gordos de la sociedad, a caer bien al alcalde y al ayuntamiento. No somos llamados a ser súper populares. Somos llamados a acercarnos a Cristo. Y Dios, a través de un pueblo centrado en Cristo, va a levantar una iglesia hermosa, preciosa para la fama de su nombre. Dios quiere glorificar el nombre de su Hijo. Y cuando ve una iglesia centrada en Cristo, apasionada por Cristo, entusiasmadísima por Cristo, Dios va a honrar a aquella iglesia. Pero una iglesia que hace caso omiso a las palabras del Señor, una iglesia tibia, una iglesia que descuida su relación con la roca de la iglesia, Jesucristo, esta iglesia no tardará en tener su candelero quitado. Busquemos a Cristo, que Cristo sea el eje, la pasión, el centro, la razón de razones por las cuales nos despertamos por la mañana. Dios va a honrar a una iglesia centrada en Cristo, 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 Cristo. Y mi oración como pastor es que todos nosotros, como ovejas del Señor, tengamos en nuestro corazón este latir: Cristo, 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 Cristo. Oh, hermanos, estaba viendo anoche una predicación pequeñita de un hombre que estaba predicando diciendo lo siguiente: ahora es tu momento, ahora se trata de ti, ahora se trata de que tú te levantes para conquistar tus sueños. Y hasta la misma predicación se ha convertido en egocéntrica. ¿No deberíamos más bien predicar: ahora es el tiempo de Cristo, para que Cristo sea glorificado, para que Él sea levantado? Y aunque yo perezca, aunque yo desaparezca, con tal de que Cristo salga glorificado, todo está bien. Que estemos centralizados en Cristo, 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 acercándonos a Él, acercándonos a Él. Cristo es nuestra meta. Queridos, a lo largo de la historia de la iglesia, han habido varios sitios del mundo, Asia Menor incluida, que experimentaron grandes toques del Espíritu de Dios, y durante generaciones tienen iglesias fogosas, poderosas en el poder del Señor, porque las iglesias estaban fundamentadas en Cristo. Pero hoy vas a Asia Menor, ¿qué encuentras en Asia Menor? No hay iglesias. Es un desierto espiritual. Porque una vez que entró el dinerillo en la iglesia y posiciones sociopolíticas, influencia en la sociedad, la iglesia perdió su voz para Cristo. Hermanos, estemos apasionados por Cristo, 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 y Dios levantará a su iglesia en el poder del Espíritu Santo. Acerquémonos pues a Cristo, el amado Hijo de Dios, y cuando estamos en Cristo, Dios nos va a honrar, porque Él ama a su Hijo. Él le dijo en el día de su bautizo con Juan el Bautista: tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, yo me deleito en ti. Y si Dios ve cómo nos deleitamos en el Hijo, con razón va a honrarnos como iglesia delante del Señor. Honremos al Hijo, besemos al Hijo, atesoremos al Hijo para la gloria del Señor. Y llegamos entonces a esta metáfora bien extraña, que lo lees y a primera vista suena chocante. Piedra viva. El texto dice: acercándonos a Él. Nos acercamos de forma constante a Cristo, señal de que somos del Señor. Ahora bien, piedra viva. Piedra viva. ¿Cómo explicar esto? Antes de explicarlo, hay que entender que Pedro es un
teólogo, un estudiante del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos profetizó de que iba a venir el Mesías. Y hay muchos símbolos mesiánicos en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, cordero. Dios iba a enviar un cordero que iba a ir al matadero por amor a los pecadores. El cordero es un símbolo de Jesucristo. Y aquí tenemos un símbolo mesiánico. Os indicaré un par de pasajes que podéis apuntar o buscar. 2. Primer pasaje que profetiza acerca de la piedra es Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Y, bueno, os lo cito, lo tengo aquí escrito. Dice lo siguiente esta profecía. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en un par de semanas Pedro va a citar esta profecía textualmente en este capítulo 2. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El ladrillo, la piedra más importante de todo el edificio. Y otra profecía, una segunda profecía en esta línea es Isaías 28, versículo 16, donde el Señor promete lo siguiente. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Entonces Pedro, conociendo el contexto del Antiguo Testamento, de que la piedra se tenía que manifestar en Israel, emplea este lenguaje profético con un fin cristológico. La piedra, según Salmos, la piedra, según Isaías, se cumple en Jesucristo. Él es la piedra angular. Y según las profecías de Salmos y de Isaías, esta piedra angular, de la cual todo el edificio toma su forma, esta piedra iba a provocar dos reacciones diferentes. Y aquí volvemos a la profecía de Simeón, que cité en la introducción del mensaje. Por un lado, caída, por otro lado, levantamiento. Cito de nuevo la profecía de Simeón, en Lucas 2:34. He aquí, este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Es decir, Cristo, la piedra angular fundamental, será una causa de odio y de amor. Muchos van a celebrar a la piedra, muchos van a detestar, aborrecer y abominar a la piedra. Jesús será amado y Jesús será odiado. Cristo es como una especie de terremoto que divide la tierra en dos. O estás con Él, o estás en contra de Él. No hay una sombra de gris aquí en medio, o con Cristo o en contra de Cristo, o blanco o negro o blanco. Para algunos Cristo es el fundamento de su vida, para otros es una piedra de tropiezo, una piel de plátano resbaladiza. Cristo para algunos es hermoso y para otros Jesús es un objeto de burla y de odio. Y en esta mañana entre nosotros, en esta iglesia local, en Almería, en esta mañana creada por el Señor, me imagino que la gran mayoría de vosotros, hermanos, amáis a Jesús de todo corazón. Os deleitáis en Él, cantáis a Él, oráis a Él. Él es vuestro todo. Pero también es posible que entre nosotros hay gente que odia, que detesta y que abomina a Cristo. ¿Por qué? Porque no queréis aceptar la verdad de que sois malos, de que necesitáis a Cristo para ser salvos de la condenación eterna. Porque queréis seguir nadando en el lodo del pecado. La misma realidad sucedió en el primer siglo y la misma realidad se da hoy en nuestros días. Pedro vio esta realidad, nada ha cambiado. Y de la misma forma que el siglo I se dividió entre los que amaban a Cristo y los que odiaban a Cristo, la misma realidad se aplica
en el siglo XXI. Las cosas no han cambiado. Por un lado los que aman al Señor y por otro lado los que solo piensan en fiestas, bebidas, fornicación, como Pedro ya nos ha explicado. Damos las gracias a Dios porque en Cristo hemos experimentado la benignidad del Señor, lo que predicamos la semana pasada. Y Pedro aquí, fijaros queridos, en el espíritu pastoral de Pedro, está escribiendo esta epístola, bueno, mejor dicho, está escribiendo la epístola a través de Silvano. Pedro va dictando a Silvano y Silvano escribe, redacta la carta. Pero fijaros queridos en cómo Pedro, a lo largo de la carta hasta la predicación de hoy, ha empleado tantísimas imágenes sencillas para que entendamos el mensaje que quiere predicarnos. Voy a citaros algunas de las imágenes que él ha usado y que hemos predicado en esta serie. Ha hablado del nacimiento como un símbolo de la vida espiritual. Ha hablado de la herencia, del oro, de la plata, de ceñir los lomos, es decir, de estar preparados. Ha hablado del rescate, del cordero, de la hierba, de la flor, de la leche. Todos estos símbolos, todas estas imágenes, Pedro las emplea para que la iglesia entienda de lo que está hablando. Pedro aquí no es un gran filósofo metafísico montando un sistema especulativo al estilo de Hegel. Lo que él quiere hacer, Pedro, es hablar de una forma que la gente común y corriente pueda entenderle. Martín Lutero, el gran reformador alemán, tenía 40 hombres con doctorado en teología sentados ahí en su iglesia donde predicaba los domingos por la mañana. Y Lutero decía: yo predico de tal forma que las criadas y los niños de mi congregación me puedan entender. Me da igual si hay 40 teólogos sentados aquí en las primeras filas. Lo que yo quiero es que la gente común y corriente me entienda, que pueda recibir este mensaje para no dar una falsa apariencia de intelectualismo. Fijaros en Pedro, hermanos. Hierba, leche, flor, nacimiento y ahora piedra. Habla con imágenes para que sea sencillo para nosotros. Demos las gracias a Dios. De aquí no tenemos un libro de filosofía especulativa aquí montada. Tenemos imágenes, parábolas, enseñanzas que todos podemos entender. Y ahora entonces llegamos a la imagen en sí. Piedra viva. Piedra viva. Viva es algo aquí que añade Pedro. En Salmos, en Isaías, se habló de una piedra, pero nunca empleó el adjetivo viva para describir la piedra. Aquí sí. Aquí el Espíritu Santo lleva a Pedro a añadir esta palabra, una piedra viva. Yo os digo, queridos, yo estaba andando ahí por la playa de Agua Dulce anoche y me topé con una piedra viva. Tú me dices: pastor, tú tienes una piedra colocada en tu cabeza. Los cangrejos viven, el pulpo vive. Viva el pulpo, gloria a Dios. Isabel nos preparó hace 3 semanas pulpo, buenísimo. Habrá pulpo en el cielo. Yo estoy convencido de que va a haber pulpo en el cielo. Esto lo podéis quitar de la grabación, esta parte. Gambas viven, los tiburones viven, pero las piedras no viven. No hay vida en una piedra. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo aquí? La piedra es Jesucristo. Y Jesucristo tiene vida en 2 sentidos. El primer sentido es que Jesús está vivo. Jesús no está en la tumba. Jesús de Nazaret resucitó corporalmente. Y por eso en Apocalipsis 1:17 dice a Juan: no temas, Juan, yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo, y aquí vivo por los siglos de los siglos, y las llaves de la muerte y del Hades las tengo yo vivo. Jesús es la piedra viva, porque está vivo hoy sentado a la diestra del Padre. No servimos a un Dios difunto. Y el segundo sentido en el que la piedra está viva es que Jesús es el que nos concede vida eterna. Es el dador de la vida. Escuchad esta frase de Cristo registrada en Juan 5:26. El Padre ha dado al Hijo
para que tenga vida en sí mismo. Y luego Juan 5:21, Cristo dice, porque como Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces nosotros recibimos vida espiritual según el beneplácito del Hijo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están todos involucrados en nuestra salvación eterna. Así de poderosísimo es Jesucristo. El Jesús del siglo XXI no es poderoso. El Jesús que se predica hoy en día es un Jesús endeble, blandengue, el Jesús mariposita, el Jesús muñeca de Barbie. Pero el Jesús de las Escrituras es un varón de guerra, poderoso, que concede vida. Así de grande es nuestro Señor, concediendo vida a los que Él quiere. Esta verdad entonces, de que Cristo nos concede vida según su voluntad, tiene que hincharnos de gozo y de alegría. En esta mañana, queridos, si encontráis en vosotros mismos pasión por el Evangelio, pasión por Jesucristo, pasión por su santidad, este deseo está colocado en ti por el mismísimo Señor del cielo y de la tierra. Tienes que dar gloria y alabanza al Señor. Él te ha dado vida para la gloria de su nombre. Por lo tanto, gózate en Él. Él es tu roca, Él es tu piedra, el Hijo es tu todo. Él es la piedra de la iglesia, la piedra angular, más importante, la roca fundamental. Y por esta razón los evangélicos no estamos de acuerdo con la enseñanza católica de que la piedra o la roca de la iglesia sea el apóstol Pedro. En la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 880, defiende la idea de que Pedro es la roca de la iglesia en base a una exposición de Mateo 16, versículo 18, donde dice lo siguiente. Jesús se dirige a Pedro diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero aquí encontramos a Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, y cuando él habla de la piedra angular de la iglesia, la roca más importante de la iglesia, él no habla de sí mismo. Él dice, según el versículo que estamos estudiando en esta mañana, que la piedra, la roca angular de la iglesia es Jesucristo. Entonces, ¿qué hacemos con este pasaje de Mateo 16, 18, cuando parece ser que Pedro sea la cabeza o la roca o la piedra de la iglesia? Pues este pasaje en Mateo 16 tiene dos pasajes paralelos. Uno está en Marcos 8, 29 y el otro está en Lucas 9, 20. Uno está en Marcos 8, 29, el otro está en Lucas 9, 20. Y en los tres casos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, cuando relatan el episodio de la confesión de Pedro tocante a quién es Cristo, ¿os acordáis de la escena, no? Os lo recuerdo por si acaso no os acordáis. Jesús dice a los suyos, oye chicos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, pues algunos dicen que eres Elías, eres Jeremías, eres un profeta, otros dicen eres Juan Bautista. Y luego Cristo dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy? Y luego Pedro dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión de Pedro. Esta confesión está registrada en Mateo, Marcos y Lucas. Pero solamente Mateo hace referencia a estas palabras, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando sumamos estos tres pasajes paralelos, vemos entonces que lo más importante del episodio es la confesión cristológica de Pedro. Y sabemos que esta confesión de Pedro nace en el cielo, porque Jesús, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. Lo que Pedro confesó originó en el cielo. Es la confesión de Pedro, y Cristo dice: sobre esta roca, esta confesión de quién soy yo, edificaré mi iglesia. La iglesia entonces no tiene una base petrina, sino cristológica. No es Pedro, sino Cristo. Y aquí voy a citaros un párrafo del conocido predicador evangélico J.C. Ryle. Ryle se escribe R-Y-L-E. R-Y-L-E. Él dice lo siguiente: ¿qué quería decir el Señor Jesucristo cuando habló de este fundamento? ¿Se refería al apóstol Pedro, al que estaba hablando? Estoy seguro de que no. No veo razón alguna para que, si se hubiera referido a Pedro, no dijese: sobre ti edificaré mi iglesia, tan claramente como había dicho: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No se refería a la persona de Pedro, sino a la confesión que éste acababa de hacer. No era a Pedro, el hombre inestable y falible, sino la grandiosa verdad que había revelado el Padre a Pedro. Era la verdad tocante a Jesucristo, que era la roca, el papel mediador de Cristo, su obra mesiánica, el único intercesor entre Dios y los hombres. Cristo era la roca, y Cristo es el fundamento sobre el que habría de construirse la iglesia de Cristo. Cristo es la roca, Cristo es la piedra, y Cristo mismo edifica su templo a través de sus piedras vivas, Pedro incluido, los apóstoles incluidos, tú y yo incluidos. La roca no es el Papa Francisco, la roca es Jesucristo. Él es la piedra viva sobre todas las cosas. Así que, en esta mañana, si tú confiesas la confesión de Pedro, eres bienaventurado, porque tú solamente ves la grandeza de Jesucristo porque te lo ha revelado el Padre que está en el cielo. No lo puedo hacer yo como predicador. No lo puede hacer el consejo de la iglesia. No lo puede hacer una denominación evangélica. Esta confesión de la centralidad de Jesucristo nace en el cielo. Por esta razón, si tú confiesas a Cristo y te gozas en Cristo, da la gloria a Dios. Porque esto no nace de sangre ni de carne. Esto nace del cielo. Es señal de que el Padre ha derramado misericordia sobre ti y ha abierto tus ojos por el poder del Espíritu Santo. Te pregunto entonces, ¿ves belleza en Cristo? ¿Es Él tu todo? ¿Es Él tu deleite? ¿Te encanta servir a Cristo? Dale la gloria a Dios. Esto no es de ti. No es de ti para que tú te jactes. Esto es del cielo. Él es la piedra viva, Él es la roca. Y de nuevo, una iglesia que se levanta encima de la centralidad de Cristo es una iglesia que el Señor va a honrar sí o sí, porque Dios quiere honrar esta roca que Él mismo predestinó y escogió. Ahora bien, entramos en la parte triste del mensaje. Primer punto, nos acercamos a Él. En segundo lugar, es una piedra viva porque tiene vida y concede vida. Él es la roca, no el Papa ni Pedro. Y ahora bien, la tercera parte, bien triste, y de nuevo lo vemos en nuestros días. Dice el texto lo siguiente: acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Desechada ciertamente por los hombres. Nos duele el corazón decir esto. Queremos que todo el mundo abrace a Cristo. Deseamos que toda Almería vea en Él belleza, encuentren en Él satisfacción suprema y duradera. Pero vemos que la realidad es bien distinta y que Jesucristo no es tan popular. Jesucristo no es la roca. Jesucristo no es el fundamento. Si estudiamos las primeras predicaciones de Pedro, registradas en el libro de los Hechos, vemos como
Él repite esta verdad varias veces. He apuntado aquí 3 momentos en el libro de los Hechos donde Pedro enseña que Cristo fue rechazado. Primera referencia, Hechos 2:23. Está predicando Pedro y él dice en Jerusalén: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Desecharon la roca. Otra referencia, Hechos 3:13 al 15. Dice Pedro de nuevo, predicando en público: Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad, vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Desecharon la roca de la iglesia. Y la tercera referencia, Hechos 4:10 al 11. Jesús, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Una y otra vez Pedro está predicando la misma realidad. Para muchos en Israel, Jesús era objeto de adoración, de alabanza y de gloria a Dios. Pero para muchos otros, Jesús fue desechado, rechazado y odiado. En nuestros días, en nuestro siglo, en nuestra generación, sucede lo mismo, queridos. Jesús es tan impopular que siempre. De nuevo, el Jesús Barbie, celebrado y amado en toda Europa. El Jesús mariposita que no te confronta con tu pecado, que te permite vivir como a ti bien te plazca. Este Jesús es popular y amamos a este Jesús. Y este Jesús arcoíris, este Jesús super guay, este Jesús es popular, sí. Pero el Cristo de las Escrituras no es popular. Es odiado, menospreciado. Es el Jesús que nos dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tú predicas este mensaje hoy día en muchas iglesias evangélicas, la mitad de la congregación se levanta y se va del culto, porque aman a Jesús fabricado en el siglo XXI, el Jesús hippie, el Jesús super guay, pero no aman al Jesús de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, queridos, hay que examinarnos a nosotros mismos para ver de verdad si amamos a Cristo tal cual está revelado en las Escrituras, o si estamos siguiendo una deidad que nosotros hemos fabricado. Por esta razón yo creo que la idolatría es el pecado más común en el siglo XXI, porque todos hemos inventado un Jesús, a un Dios conforme a nuestros antojos. A lo mejor nadie hoy día se va a postrar ante una guitarra, gran guitarra hecha de madera tan preciosa. Nadie va a adorar a piedras, pero la gente sí distorsiona el verdadero carácter de Dios. Podemos ser idólatras, queridos. Si hemos fabricado un Dios no conforme a la revelación de las Escrituras, estamos cometiendo idolatría. Examina tu corazón, examina todas las áreas de tu vida. ¿Estás en obediencia a Cristo en todas las áreas de tu existencia? No simplemente aquí, claro, la esfera eclesiológica, aquí el domingo por la mañana. Me refiero a tu vida laboral. ¿Estás siendo transparente e íntegro delante del Señor? En tu vida sexual, ¿estás guardándote en pureza si no estás casado? Para tu mujer en el futuro, para tu futuro marido. Vosotros que ya estáis casados, ¿estáis siendo fieles a vuestros cónyuges? ¿O estáis ya mirando a otras mujeres, a otros hombres? ¿Estáis siendo puros en la esfera educativa? ¿Puros en la esfera recreativa? La esfera que sea. ¿Estáis siendo fieles a Jesucristo? ¿O estáis simplemente, andando en pecado, inventando un Dios conforme a vuestros antojos? Cristo no quiere 99%. Cristo quiere 100%. Hijo mío, dame tu corazón, dice Proverbios. Dios lo quiere todo. Este Cristo viene, como bien decía el hermano Nicolás Serrano, como cirujano. Y el cirujano
te corta, te abre, y cuando estás recuperándote de la operación, te duele todo el cuerpo. Pero el cirujano lo hace con un fin amoroso. Él quiere hacerte bien y no mola. No, Jesús super guay, vamos a montar una discoteca y cantar para la gloria del Jesús muñeca de Barbie. Jesús es guay. Otro Jesús no es tan guay, pero lo hace por amor a nosotros, para santificarnos, para que seamos hechos conformes a su imagen y semejanza. Otro Jesús es un invento del diablo y nos va a enviar al infierno. El Jesús de las Escrituras, la piedra angular, Jesús es el que nos salva. Por lo tanto, queridos, si hay alguna área en vuestra vida donde no estáis en obediencia a Cristo, arrepentíos en el nombre del Señor. En esta mañana, mientras estamos orando después de la prédica, oremos al Señor, confesando nuestros pecados, clamando a Él por perdón delante de Dios. Si Él ha dado su vida por nosotros, sería el colmo de ingratitud no vivir para su gloria, para su nombre. Y es verdad, duele. Cuando entra el cirujano, no mola. No nos gusta, pero nos va a hacer bien. Ninguna disciplina parece placentero en el momento cuando se administra, pero luego produce frutos de justicia y de santidad. Que el Señor entonces en esta mañana nos enseñe que es necesario guardar todo su consejo. El mundo le odia y por eso el mundo ha inventado otro Jesús que acepta todo. Pero incluso nosotros, queridos, que somos de la familia de la fe, podemos estar desechando a Cristo, según el versículo 4, desechando a Cristo si estamos guardando ídolos en nuestro corazón en diferentes áreas de nuestra vida. Por lo tanto, que hoy sea un día de autoexamen también delante del Señor y abracemos su amorosa corrección, sometámonos a su preciosa voluntad, sabiendo que para los que somos salvos, sus mandamientos no son gravosos, sino un deleite para el que de verdad es convertido del Señor. Y así llegamos al último punto, y el punto más bendito del mensaje. La tercera parte es triste, porque nos duele el corazón ver cómo desechan a nuestro Salvador. Incluso en la iglesia, como la gente a veces pasa de Cristo, y de verdad, incluso en la iglesia, cuando te topas con gente, es casi imposible hablar con ciertas personas en la congregación acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca del Señor. Algo está mal espiritualmente. Si solamente estamos hablando del coche, del clima, del fútbol, cuando ves que no sale de alguien, hace falta hacer un análisis espiritual. Si somos regenerados y estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo no hablar del Señor? Yo me acuerdo, me enamoré de mi esposa, iba por Córdoba evangelizando a todo el mundo, hablando de mi esposa. Y mi esposa es una princesa, mi esposa es un ángel enviado del cielo. Y cuando estamos llenos del Señor, ¿cómo no hablar de Él en cada instante? Examinemos también nuestros labios, nuestra lengua, ¿de qué hablamos? ¿De qué cosas? Es increíble ver cómo la gente saca la charla de un modelo o de una estrella, de una telenovela y de repente y citan todos los datos y sacas el tema del Evangelio. Y están ahí mirando. Algo está mal espiritualmente, algo está mal. El corazón no está siendo disciplinado delante del Señor. Y en último lugar, cuarto punto, mas para Dios escogida y preciosa, gloria al Señor. Y de nuevo, queridos, la importancia de esta palabra pequeñita, más. Oh, me encanta esta palabra. ¿Os acordasteis cuando predicamos a finales del capítulo 1? La hierba se seca, la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Mirad este versículo, queridos. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, odiado por los hombres, menospreciado por los hombres, más, gloria al Señor por esta palabra, más para Dios escogida y preciosa, gloria al Señor. Qué contraste, queridos, la gloria de los hombres,
Lo que a los hombres les encanta va en contra de la gloria de Dios. Si nosotros buscamos la gloria de los hombres, no podemos buscar la gloria que viene de Dios. No necesitamos ser populares a nivel sociopolítico. Necesitamos ser populares en el cielo con el Rey de Reyes. Cristo decía lo siguiente en Juan 12:43. Muchos judíos no creían en él. A causa de los fariseos, no confesaban a Cristo para no ser expulsados de las sinagogas. Y aquí está la frase, Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Jesús mismo pregunta a algunos judíos en Juan 5, versículo 44, preguntando lo siguiente: ¿vosotros cómo podéis creer si vosotros buscáis la gloria que viene de los hombres? Una persona que está fascinada con las luces de este mundo y el poder de este mundo y las cosas de este mundo no busca la gloria de Dios. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No te lo digo yo, te lo dice Santiago 4, versículo 4. Busquemos la gloria de Dios. Si tú de verdad vas a buscar la gloria de Dios, no vas a ser el tipo más popular en tu lugar de trabajo. No vas a ser el vecino más amado de tu barrio, de tu finca, de tu residencia. Si tú buscas la gloria de Dios, no vas a ser el alumno, la alumna más popular de tu universidad. Si tú buscas la gloria de Dios, estás escogiendo ser un objeto de burla. ¿Y quién de nosotros quiere ser un objeto de burla? Fuimos creados para tener comunión y amarnos unos a otros. No queremos ser rechazados. Pero como oró en esta mañana la hermana Paqui, decía: Señor Jesús, tú eres nuestra perla de gran precio. Amén. Cuando nosotros vamos por un campo, decía el Señor, y encontraba un hombre una piedra de gran valor, todo lo que tenía aquel hombre lo vendió todo. Popularidad, quedar bien con el ayuntamiento, ser popular en mi barrio, lo vendió todo con el fin de estar con la piedra preciosa. La única cosa que vio este hombre era la gloria de la perla. De la misma forma, queridos, nadie aquí en esta congregación va a escoger ser un objeto de burla en nuestra sociedad, a no ser que haya visto la gloria que hay en Jesucristo. Y mientras tú no hayas visto la gloria de Cristo, pierdo mi tiempo. Puedo dar testimonio de la gloria de Cristo, puedo predicar sobre la gloria de Cristo, pero hasta que el Espíritu Santo no te conceda ojos, no lo ves. Y no vas a escoger ser un objeto de burla. No puedes amar el vituperio de Cristo si no has visto su gloria. Pero cuando has visto la grandiosidad, la centralidad, la benignidad, la misericordia, la gracia, el amor, el poder, la fortaleza, la sabiduría de Cristo, ¿qué es el mundo? ¿Quiénes son mis enemigos? Yo estoy en la roca angular. Estoy en la piedra de piedras. Todo está bien. Puedo descansar en paz porque Cristo es mi roca. Y aunque los ultraateos de España, aunque los trolls de internet, aunque los profesores y los políticos se opongan a nosotros como pueblo de Dios, todo está bien. Todo está bien. Porque el Señor ha dicho, Marcos 8:38, el que se avergonzare de mí, el que se avergonzare de mis palabras en esta generación adúltera, pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también cuando Él venga en su gloria. Yo no quiero honestamente ser un objeto de burla. No quiero serlo. Pero he visto gloria en Cristo. Y veo en Él suprema belleza. Y ahora que Él es el eje, el centro, el motor de mi existencia, francamente me da igual. No mola, no nos gusta,
Nos critican casi todos los días y no hay un día sin que entre en internet, sin que alguien me tache de algo o me maldiga. Pero Cristo es el eje. Cristo es el centro. Y aunque tengamos 10 millones de enemigos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos con la perla de perlas, la roca de rocas. Cristo es suficiente. Cristo es el Señor. Me acuerdo, queridos, de una imagen sacada del libro de Daniel. No sé si os acordáis del pasaje. Nabucodonosor, el hombre más importante de sobre la faz de la tierra, soñó con una estatua gigantesca que representó todos los reinos de la tierra. El reino de Babilonia, de Siria, de los medos, de las persas, de Roma, de Grecia. Y de repente dice Daniel que vio como había una piedra. No cortaba con manos humanas. Y esta piedra insignificante, de repente, desmenuzó la estatua de toda la gloria mundana. Y dice el texto bíblico que aquella piedra se convirtió en una gran cuesta, una gran montaña que llenó el mundo entero. Aquella piedra, hermanos, es Jesucristo. Aquel gran monte que llena toda la tierra es el Señor. En este mundo estamos siguiendo una piedra pequeñita, insignificante, y no hay hermosura en él. Pero hermanos, viene el día, se acerca el día en el que esta piedra va a acabar definitivamente con toda la gloria mundana, satánica, demoníaca que se está desatando contra la iglesia del Señor en el siglo XXI. Y aunque nos digan que no podemos decir que un niño tiene pene, una niña tiene vulva, aunque nos digan que un hombre puede casarse con otro hombre, nos mantenemos en la piedra que es Jesucristo. Seguimos proclamando el nombre de Cristo, porque, queridos hermanos, os profetizo en esta mañana, los días de la estatua de Nabucodonosor están contados. Nabucodonosor va a venirse para abajo sí o sí, aunque el Señor tardare 50, 150 o 5,000 años. Los días de la estatua están contados, amados hermanos. Por lo tanto, estemos bien escondidos en Cristo y no nos dejemos desmayar por las noticias de esta nación, de este continente, con tal de que estemos anclados en la piedra, fundamentados en la roca de rocas. Todo está bien. Y como dice el salmista en Salmo 4, versículo 8, rodeado de enemigos aquel hermano, y decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tengo enemigos a la izquierda, enemigos a la derecha, enemigos por delante, por detrás, pero tú, Señor, me haces vivir confiado. Por lo tanto, aunque mi colchón no sea tan cómodo como aquel del cortijo, de Papi y de Trini, yo descanso en perfecta paz. Aunque ahí tenga que dormirme en el jardín, lo hago tranquilamente, porque el Señor está cuidando a su pueblo. Seamos hallados fieles, queridos. Nunca nos olvidemos de la roca. La piedra es verdad, parece insignificante, es verdad. Parece insignificante hoy mismo. Cristo parece insignificante. Pero esta piedra que parece insignificante va a acabar con la gloria mundana. Por lo tanto, no importa la opinión del presidente ni del rey Felipe, no importa la opinión de nadie. Lo que importa es la opinión del Señor Dios poderoso. Descansemos en su Hijo, descansemos en sus promesas, descansemos en su obra, descansemos en su gloria. Busquemos la gloria de Dios. Y si tú y yo estamos en el Hijo, también llegamos a ser escogidos y preciosos. Y nosotros somos feos. Miradme a mí, feísimo. Pero en el Señor Jesucristo soy una piedra preciosa, escogida. Y la semana que viene vamos a predicar sobre esta verdad
de que Cristo es la piedra angular y todos nosotros somos piedras también, escogidas y preciosas para la gloria de Dios. Para recapitular todo lo que hemos predicado en esta mañana, leamos una última vez el texto que tenemos aquí por delante. 1 de Pedro 2:4. Hemos hablado de la piedra viva, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En primer lugar, acercándose a él, el que de verdad es el Señor, se acerca a Jesús una y otra vez. Constantemente persevera en el Evangelio hasta el fin. El que es del Señor, persevera hasta el fin. En segundo lugar, hemos hablado de la piedra viva, metáfora sacada del Antiguo Testamento, la piedra más importante de todo el edificio, la primera piedra en colocarse, y todo el edificio se levanta alrededor de la piedra angular. Y explicamos que la roca, la piedra angular, no es el Papa Francisco, no es la Virgen María, no es el pastor de la iglesia, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Tercer lugar, desechada por hombres. Tristemente, queridos, Cristo sigue siendo odiado. No el Jesús guay, no el Jesús de 5 estrellas, el Jesús muñeca de Barbie, el Jesús de las Escrituras es rechazado. Por lo tanto, examinemos nuestra vida para ver si estamos rechazando al Señor en alguna área de nuestras vidas. Y finalmente, cuarto punto, más para Dios escogida y preciosa. Aunque Jesús sea rechazado, odiado, menospreciado en el mundo en esta mañana, es poderosísimo. Y esta roca insignificante que golpeó la imagen de Nabucodonosor llenó toda la tierra. Y oramos en esta mañana juntos: Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Oh Señor, que se acerque el día en el cual tú llenarás toda la tierra con tu gloria, y todos tus enemigos, como leyó nuestra hermana en Filipenses 2, se doblarán la rodilla y confesarán con su boca que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, la victoria está en el Señor. Estemos tranquilos, descansemos en Él. Oremos a nuestro gran Dios y Salvador en esta mañana, dándole gracias por las Escrituras que Él ha inspirado. Oremos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Bendito sea el Señor. Te amamos, Padre, por las Escrituras que tú nos has dejado, Señor. Gracias por tu obra de inspiración, por el poder del Espíritu Santo. Y ahora tenemos un libro infalible, inerrante, suficiente, autoritativo, poderoso, Señor, suficiente para corregirnos en cuanto a doctrina y en cuanto a ética. Señor, en esta mañana nos ha llenado el corazón de alegría contemplar a Cristo. Padre, oramos que Jesús sea el latir de nuestro corazón, que nos apasionemos por Cristo. Señor, quítanos, Señor, de mirarnos al ombligo, líbranos del egocentrismo. Queremos ser una iglesia edificada encima de Cristo, en obediencia a Cristo, para la honra, la fama y la bendición del nombre de Cristo. Señor, en base al texto oramos pidiéndote que nos ayudes a seguir acercándonos a ti. Esta misma llama que encendiste en nosotros el día de nuestra regeneración sigue avivando el fuego. Y Padre, enséñanos nuestra gran necesidad de ti. Es verdad que con tantos iPhones y con la tele y con tantos compromisos y tantos eventos y tanto Facebook, a veces, Señor, no hacemos caso a tu voz llamándonos a orar, a buscarte, a apartarnos de las cosas mundanas para tener comunión contigo. Señor, si hay obstáculos en nuestra vida que no nos están permitiendo vivir en comunión contigo, en esta mañana te pedimos, Señor, que los quites, Padre, que los destroces, Dios,
que derribes los ídolos de nuestro corazón, Señor, para que nos acerquemos, disfrutemos de ti, sabiendo que tú vas a honrar una vida, una iglesia edificada sobre Cristo. En segundo lugar, te damos gracias por la piedra viva, que es Jesucristo mismo. Gracias porque la roca de tu iglesia no es un hombre falible, inestable, pecaminoso, no. La roca es Cristo, el perfecto, el vencedor, el fuerte en batalla, el varón de guerra. Oh Señor, con razón, decía un hermano esta mañana, con razón te alabamos, con razón nos gozamos en ti, Señor. Alabado seas por ser esta piedra viva y por conceder vida a todos lo que tú quieres, Señor. Gracias por despertarnos. Gracias por regenerarnos por el poder del Espíritu Santo. Señor, en tercer lugar, vemos que ha sido desechado en el mundo. Simeón, pues su profecía se cumplió al pie de la letra. Y hasta nuestros días, Cristo, tu amado Hijo, sigue siendo este terremoto que divide a la humanidad en dos bloques. Señor, pedimos por un mover del Espíritu Santo aquí en Almería, aquí en Andalucía. Haz volver los corazones a ti. Empieza en tu iglesia, empieza en tu templo. Los corazones de los hermanos tibios, apáticos, apagados, repréndelos, Señor, y que vuelvan a encender esta llama, que vuelvan a buscarte. Empieza con nosotros, los predicadores y pastores, los líderes, los responsables. Quebrántanos, Señor. Llévanos a tus pies en humildad, en polvo, en ceniza. No nos permitas gloriarnos en nosotros mismos. Mantén nuestros ojos puestos en Cristo y no en la gloria pasajera de esta vida, Señor. Haz algo en nuestra generación. Vuélvenos a ti, Señor. No nos volverás a avivar para que tu pueblo se regocije en ti. Oh, obra, Señor, ser esparcidos tus enemigos. Sea Cristo levantado en nuestra generación. Y en último lugar, Padre, oh, qué hermoso. ¡Qué hermoso! Se burlan de ti y se mofan de tu Hijo y se meten con Él y han creado un hijo diferente, no el hijo de la Biblia, y detestan a tu Hijo. Pero tú has aclarado en esta mañana que este Hijo para ti es escogido y precioso. Señor, nos deleitamos en la perla de gran precio, como oró nuestra hermana Paqui. Gracias por enseñarnos el valor de Cristo, la excelencia de Cristo, la grandiosidad incomparable e indescriptible de Cristo. Oh Padre, perdónanos por disfrutar de otras cosas que no sea tu Hijo, Señor. Señor, en esta mañana, ayúdanos a gloriar en el Hijo de Dios. Enséñanos algo más de su belleza, de su toda suficiencia, de su glorioso nombre, de su gloriosa persona, Señor. Te pedimos, Padre, que seamos una iglesia cristológica, cristocéntrica, una iglesia apasionada por Él, por su nombre, por su causa. Y aunque nosotros perezcamos, aunque nosotros nos desparezcamos, Señor, que Cristo se ha elevado, que Cristo se ha levantado entre las naciones, que el sol de justicia siga trayendo salvación bajo sus santas alas. En esta mañana, Señor, glorifica a tu Hijo y gracias, porque en el Hijo, somos piedras escogidas y piedras preciosas, oh Señor. Es demasiado procurar entender esto, sabiendo lo malo que somos, lo vil que somos, lo hipócrita que somos, Señor. Y sin embargo, nos has dicho que en el Hijo
Somos escogidos y preciosos. Señor, con razón te alabamos, Señor. Con razón te alabamos, Dios. En este tiempo de oración, Señor, ahora queremos confesar nuestro pecado y queremos gloriarnos en ti. Y queramos, Señor, quitar la mugre, la suciedad de nuestros ojos para contemplar a Cristo. Te amamos, obra tú, Señor, en estos momentos de súplica, de intercesión, en el nombre de la piedra viva, la piedra escogida, la piedra preciosa, Jesucristo. Amén, Señor.